Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Solo una pickup raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger nueva generación. Que venga lo imposible. El futuro es sin barreras y está llegando muy pronto. Sumate a Telepase ahora. No te quedes afuera. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Él es un gran actor argentino y si hay que buscar un malo, el mejor malo y el más malo de todos es él y lo hace excepcionalmente bien. Pero ama la comedia, el drama y también, por cierto, los policiales. Pero no solo es actor, sino que es director de cine, guionista, productor. Y en su juventud por allá llegó a ser gerente de un banco siendo muy joven. Pero lo que hizo a lo largo de toda su vida también fue marchand, compra y venta de arte. Mi invitado de hoy es Mariano Argento. Mariano, gracias por estar. No, por favor, gracias por la invitación, Claudia. ¿Cuántas cosas que haces en la vida? Bueno, tengo muchos años, pero sí. O pocos años y bien vividos, como se puede dice. Puede ser. Bien. ¿Y cómo te despertó el gustito, la pasión por la actuación? La actuación digamos, comenzó en los primeros años de mi vida. O sea, yo era un chico, un nene, mi padre le gustaba la náutica. Ajá. Y se iba el fin de semana al río y yo le decía, yo me quiero quedar a ver tele. Y me decía, déjate de jorobar, o sea, claro, hay sol, disfrutá. Al punto que me tenían que llevar forzado. Yo recortaba, siempre lo digo, del periódico, recortaba la parte de la televisión y marcaba a las 13 horas cambiar a televisión pública, Canal 7, a las 16, Telefe, Canal 11, así me veía 7, 8 películas por día. Era un fanático. Ah, claro. Entonces ya desde chiquito yo le impulsé, viste, lo cargué a ese deseo de una manera muy fuerte, a pesar de que mis viejos
me frenaban porque me decían, Claro. no vas a vivir de actor. Que es El la fin de típica. semana venís por acá. Claro, y el fin de semana te puedo... Bueno, pero tus viejos cinéfilos, ¿no? También, ¿no? Mis viejos cinéfilos. También te inculcaron un poco eso, Eso sí, ¿no? vos sabés que nosotros íbamos mucho a Mar del Plata en invierno, Ajá. más allá de la temporada. de la sí. temporada, y en Mar del Plata no se puede hacer mucho el invierno, así que nos íbamos al cine y mi viejo era un tipo de salir de un cine y meterse en otro cine. O sea que por ahí me Él sí veía... que aprovechaba bien el tiempo. ¿eh? Exacto. O sea que por ahí me veía en una noche 2 películas. Era como para quejarte, papá, no me dejas ver 10 películas, vos ves 2 Pero por no, día. no, lo que no quería él era que yo estuviera encerrado y está quisiera... bien. Es lo mismo que le pasa a los chicos hoy con los videojuegos. O sea, era un fanatismo que ya era preocupante. Bueno, y pasaron los años, la infancia, Pasaron los la años, adolescencia. no me dediqué a eso. Ajá. En la escuela alguna horita habré hecho, alguna cosita muy chiquita, pero la verdad es que a mí me gustaba mucho el cine, no tanto el teatro. Y no, esto apareció recién a los 30, 28, 27. Ahí Ajá. empecé a tomarle el gusto de decir, voy a empezar a estudiar. Y empecé a estudiar con Cacho Bidonde, que fue mi primer maestro. sí. Después con Norma Leandro, con Roberto Saiz. Y me fui perfeccionando después con Josecito Martínez Suárez, que estudié guión y dirección. Y bueno, y así fue. Bien. Y fuiste interpretando esos personajes malos, malvados, terribles. ¿Te divierte hacer esos personajes? Y son los más lindos. Son los más lindos. Mira, yo tengo 2 actores y 2 directores o 3 directores que son por los que me fanatizo. Ajá. Y ayer volví a ver, creo que por, no sé, la vez número 20, Petróleo Sangriento, que tiene como protagonista a Daniel Day-Lewis. Y hacer esos personajes, tener esa intensidad, esa voracidad, esa perversidad, es muy divertido. Porque no sos así en la vida. Claro, yo digo, como Entonces ese doble juego, ¿no? te permite llegar a un lugar que sabés que algunas personas pueden llegar, o por enfermedad, o porque sencillamente... Sí, que su vida real es así. en Exacto. definitiva. Entonces es muy divertido. Y además son los que más lucen. Los buenos en alguna medida pasan desapercibidos. Sí, el malo queda un sello muy fuerte. Sí. Indeleble. sí. Indeleble. Vos sabés que cuando yo en una época hacía un personaje, un comisario, en Farsantes. En Farsantes, sí. Yo iba a la cancha porque soy fanático de River. Y yo no sé si ya era una joda o qué, pero la poli me decía, comisario, por acá, por favor. No hacía el cacheo. Y yo le decía, bueno, no, está bien, no, o sea, tipo de joda. No, comisario, por acá. Pero no me pasó una vez, me pasó 20 partidos. Y llegó un momento que le pregunté a la poli, che, no, para nosotros vos sos poli. Es más, sos muy parecido a mi comisario. Cada uno me decía lo mismo porque estudié un poquitito el tema, sé cómo son en la juerga interna y era un tipo denso en el programa. Claro, sí. Bueno. Se te veía denso, sin lugar a dudas. Ahora digo, cuando uno no es así por naturaleza, tenés que decir, bueno, tengo que llegar a ese personaje malvado, terrible, qué sé yo. Como vos decís, empezás a investigar las características psicológicas de comportamiento de ese personaje con la vida real, ¿no? Yo creo, Claudio, que hoy es mucho más fácil que antes. Antes, los actores de método, yo no soy un actor de método, soy un actor que estudié el método de Meisner. Tenés a Stanislavski, a Meisner, o el método que es propiamente internarse, como hacía en un momento algún actor en un instituto psiquiátrico para interpretar una película que tuviera que ver con Jack Nicholson, por ejemplo. Yo cuando digo un corte, se termina para mí la historia hasta que digan acción de nuevo. Sin embargo, hoy, te decía, es mucho más simple, más fácil poder ver malos. Hoy 2 tipos se matan a golpes por un estacionamiento. Es cierto. Y vos decís, ¿de dónde sale esa maldad? Y esa maldad aparece porque la gente está como al límite, ¿viste? Sí. Entonces, la violencia está latente. Falta un raspón para que se arme. Latente. Antes era difícil, era muy difícil que una persona perdiera sus estribos, como se decía antes. Hoy es muy simple.
Totalmente. Son 3, 4 palabras y a los golpes. Sí, o lo que pasa a la salida de los boliches, que antes Ni que era hablar. otra cosa, Pelearse. había otros códigos. Exacto, pelearse Hoy en día es 20 contra 1. Sí, sí, sí. Y además por deporte a veces. Sí, sí, Lastimar sí, sí. a alguien. por Ah, lastimar amor, nada más. exacto. Hay como, la sociedad está con mucha Exacto. mayor cantidad de maldad sobre sus hombros que antes. ¿Sí? Exacto. Y eso se lo digo a mi hijo. Mi hijo me dice, no, papá, eso pasó siempre. No. No pasó siempre, por lo menos no se veía. Entonces hoy es mucho más simple ver, observar y copiar. Es copiar y pegar. Después, bueno, obviamente como yo soy uno de los actores que en el método Meisner siento lo que hago, yo no evoco ningún momento de mi vida que haya sido traumático para vivir una situación de angustia. No, yo siento esa situación de angustia como real. Claro. Por lo tanto, me meto en ella. Es como un traje que me pongo y la vivo y la siento. Entonces el malo lo siento, el tipo que sufre lo siento, el perverso lo siento y trato de evitar zonas oscuras que seguramente no van a aparecer nunca, pero que existen en cada uno. Los últimos trabajos que recuerdo, que yo en El Encargado estuviste. Ahí eras el sindicalista. Tuve ¿no? una participación. En la primera temporada. En la primera y también en la segunda, todavía no salió, pero ya No lo salió. hicimos. Sí, soy un gremialista, corrupto, o por lo menos parecería ser corrupto, que gana dinero fácilmente. No, convence que era corrupto. Y estoy siempre hablando de los muchachos. La y el primera sindicato. y tiene ahí una cuestión con tu hija, ¿no? No, claro, lo que pasa es que Guillermo, el personaje de Guillermo, tiene una cosa terrible con mi hija, que mi hija le saca unas fotitos por el tema de la pileta y lo extorsiona, y él se limita muchísimo y tiene miedo porque sabe que yo soy un tipo pesado, de armas llevar. Claro, de hecho, claro. en la guantera hay un Sí, revólver, encuentra una el- pistola. Fue divertido, Bueno, fue muy divertido. ahí ya habías trabajado con Guillermo, ¿no? Con Guillermo, la primera vez que trabajé fue un bolito que hice muy chiquitito en, creo que Naranja y Media, no me Ajá. acuerdo si era el programa. Después nos reencontramos en El la pe- secreto de sus ojos. En la película. Sí, que ahí charlamos trabajaste bastante en los tiempos, digamos, muertos que teníamos en los espacios. Y después ya medio que nos hicimos amigotes. Qué bueno. Lo quiero mucho a Guille. Y bueno, después ya el robo del siglo y ahora el encargado. ¿Y te gusta más el cine que la tele? No. El cine para mí es lo máximo. Ni siquiera me gusta más. Está mucho más arriba. No se puede ni comparar. ¿Y por qué es eso? Porque amaste el cine desde porque chico. fui un cinéfilo de chico, porque veía en continuado, ¿vos te acordás lo que era el continuado? Claro. Que te pasaban las películas Una tras de otra. una tras de otra, y por ahí me instalaba en una sala y me comía 3, 4 películas, me salía con un dolor de cabeza terrible. Y además porque cuando veía la tele, no veía programas de tele, veía cine de la tele, o sea, veía películas Claro. en la tele. O sea que yo era un asiduo personaje que se sentaba frente al televisor, pero a ver cine. Yo veía solo películas. En esa época no existían las series, salvo las telenovelas tipo Rolando Rivas o no sé, generalmente las de Arnaldo André y Soledad Silveira, que los amaba a los dos. Exactamente. Mi hombre sin noche, me acuerdo. Mi obra sin noche. ¿Qué actor te convence o tuviste ahí como ídolo tuyo de argentino? Argentino, me gusta mucho como Rodrigo. referente. Rodrigo de la Serna es un chico que me gusta mucho porque creo todo lo que interpreta. Hay muchos actores buenos argentinos, muchos. Hay mucho talento en Argentina. El problema con Argentina es que lamentablemente no nos podemos vender bien. Claro. No podemos convencer al mundo de que lo que hacemos es muy bueno. Entonces, si bien lo reconoce el mundo, no lo compra, o no lo compra como en otra industria. Pero internacionalmente hablando, para mí es Daniel Day-Lewis y Robert De Niro, mis actores fetiches, y Leo DiCaprio también. Y después mis directores, Thomas Paul Anderson, en primer lugar obviamente, bueno, está Quentin Tarantino, pero en primer lugar está Martin Scorsese. Son mis 3 directores favoritos, de los cuales puedo ver 100 veces una película. Goodfellas, de Martin Scorsese, creo que la vi 100 veces. Profesor y maestro de actores. ¿Tenés tu propia escuela de actores? Tengo mi propia escuela hace ya 14 años, actuación en cine, no doy clases de teatro. A veces vienen alumnos de afuera, bueno, yo estoy con tal. No me interesa. Vamos a ver qué podés hacer y qué no podés hacer. Porque hay tipos que tienen un currículum impresionante y no
no me demuestran nada, y hay tipos que nunca estudiaron y son una maravilla. Entonces, dentro de eso, yo ya empiezo a separar si es bueno para improvisar, si es bueno con el texto, si tiene buena memoria. Y me doy cuenta cuando el actor viene de hacer teatro, porque el teatro es todo hacia afuera. Vos en el teatro impostás la voz y necesitas tener un movimiento con el cuerpo para que se te vea. El cine es totalmente lo opuesto, es todo chiquito. O sea, si no, tenés una tendencia a sobreactuar. Claro. Entonces el actor de teatro... Y lo más horrible que puede haber, espantoso. como espectador, digo Espantoso. nada más, ¿no? Ver una sobreactuación es como... Por eso el actor de teatro se tiene que preparar para el cine. Para el cine. Porque el cine es otro lenguaje. ¿Y vos es más fácil ir del teatro al cine que del cine al teatro? Si me escucha Alfredo Halcón me va a matar, pero pobrecito está, que en paz descanse. Sí, para mí es más fácil. Es mucho más difícil hacer... Me parece que es más fácil que un actor bueno haga muchas funciones teatrales buenas, a que un actor bueno haga muchas películas buenas, porque es difícil estar bien en todo momento dentro del film. Vos arrancás por la escena 138, que es tu muerte, y después pasás a la escena 2. Claro, hay es un desfasaje muy grande. Claro. Exacto, entonces tenés que tener una gran concentración y un sentido exacto de dónde está parado el personaje dentro del libro. Y cuando no sigue, a su vez, una cronología en el tiempo, el desarrollo que va a tener en la película, ¿no? Es complejo, y además, ni que hablar cuando vos componés un personaje. Cuando vos, si yo, por ejemplo, te hablo como la Juli Dora, que habla en mendocino, claro. Yo eso lo tengo que sostener durante todo el film. Claro. Porque si se me va el acento, después tenemos un problema. Claro, esa es, vos decís, la incorporación de que uno en ese momento sos ese personaje. Sos ese no personaje, sos Mariano Argento. Y lo tenés que sostener porque vos te vas a tu casa, almorzás, tenés tu hijo, tu mujer, esto, ¿verdad? Y cuando volvés, tenés que volver a ser el mendocino, por decirte algo. Y volviendo un poquito la vida hacia atrás, gerente de un banco, ¿de qué banco? Estuve en el Buen Aire. Buen Aire. Con Antonio Manivesa a la cabeza, que en paz descanse. En esa época los gerentes empezaban a ser muy jóvenes. Había como un gran movimiento en el banco, que lo que se buscaba es que el gerente de 60 años, que el señor gerente, empezara a pensar en irse a la casa e incorporar gente de 30 años. Y nosotros éramos esa ola. Yo tenía 27 años. ¿Qué año ocurría? Ni me acuerdo. Pero fui gerente en la sucursal Martínez, muy poquito tiempo. Ajá. Me postulé para eso y quedé, y sacábamos las famosas tarjetas sueldo, arrancamos nosotros con eso, o sea, incorporabas en empresas para que el sueldo se cobrara a través del banco. En fin, era un dolor de cabeza. Duré poquito porque sentía mucha asfixia en el banco. Mucha presión, claro. Mucha presión, y además yo pensé que el banco era, entró a las 10 y me voy a las 3, está buenísimo. No, eran las 7. Entraba a las 8:30, 9 de la mañana y me iba a las 7 de la tarde. Claro. Y eso me asfixiaba. Vos dijiste, este cuerpo no está para esto. No estoy para esto. ¿Y lo de Marchand? Bueno, lo de Marchand sí, porque es arte puro. Sí. Creo que son las primeras expresiones que pude vislumbrar en el arte. Me relacioné muchísimo con pintura europea, siglo XVIII y XIX, con compradores de afuera, muy importante, gente muy importante. Entonces venían a Argentina y nosotros, con la Segunda Guerra Mundial, con la Civil Española, todo Sudamérica se llenó de obras de arte. De obras de arte de Europa. Que después Europa volvió a comprar o volvió a repatriar. Y bueno, yo era un tipo... Ahí estaba Mariano Argento. Sí. Y me especialicé en pintura italiana y española, siglo XVIII y XIX. También flamenca, o sea, los old masters en la pintura son la pintura flamenca. Sí. Y, empecé a tener, no solamente estudié, sino que me hice un ojo crítico, porque esto es lo mismo que la actuación. Vos podés estudiar mucho, pero después cuando vas a las tablas o cuando vas al set, ahí está la verdad. Haces agua. Acá lo mismo, acá vos podés estudiar mucho, la pincelada, el trazo, la época, si es de la escuela, la manera del pintor o de la escuela del pintor, pero vos después empezás a ver pincelada y te empezás a dar cuenta de si el cuadro es o no es. En algunos pintores no fallo. Mirá qué bien. Por ejemplo, Sorolla y Bastida, que es un pintor español, es imposible que yo me trague un falso de Sorolla y Bastida. Mirá qué bien. Me especialicé en ese pintor. Pero hay muchos pintores que conozco y hay algunos que no, que tengo que consultar. De todas maneras, el ojo crítico era el que venía de afuera y que te decía, es.
Porque acá también se ha copiado mucho. Y en ese caso hay que poner la certificación de que eso no es. La certificación era un tema. Ajá. Es un tema que es álgido de hablar, pero la certificación pasó a ser un negocio. ¿Por qué? Porque vos, pintor, en alguna época desaparecías de este mundo y quedaba la familia. Sí. Y la obra se iba achicando, porque se iba vendiendo o porque iban a museos. Entonces el negocio pasaba a ser certificar o cuadros del pintor u otros cuadros. Claro. ¿Por qué? Porque amplías tu colección. Claro. O incluso he visto, no importa de quién, hijos pintando y familia certificando como que era del pintor. Entonces, la colección no se termina nunca. Es un personaje para hacer. Es un personaje para hacer que tengo en deuda. Ah, que tenés en deuda. En algún momento Pierce Brosnan hizo una película que tenía que ver con el arte, pero es para... O sea, el tema de las certificaciones, las obras, el original, lo no original, los negocios que hay detrás de eso, es para hacer una película fuerte e interesante y lo conozco todo muy bien. Leí por ahí, escuché también que tuviste una experiencia en París en la época de Marchand que... En la época de Marchand en París... Se te complicó en serio, ¿no? Sí, porque teníamos un cuadro de Juan Gris, que fue ingresado a París, así como quien ingresa una percha con un saco. Sí. No lo ingresé yo, lo ingresó una persona llegada a nuestro, yo tenía un porcentaje de esa obra, y el cuadro fuimos a tratar de certificarlo con la familia de Juan Gris, que era George González Gris, y fue muy problemático hacerlo, y el punto fue que más allá de la certificación o no, cuando ese cuadro se quiso sacar de París, se dieron cuenta que se había ingresado... ¿Cómo ingresó esto? Exacto, entonces esto pertenece al patrimonio cultural francés. Ay, mi Dios. O europeo, y fue un tema, porque este cuadro estaba en Francia, y yo tenía un porcentaje así de esa obra, porque a veces se invertía como en una película, en un cuadro. Pero fue un dolor de cabeza porque estuve 25, 30 días en París, no hablaba el idioma, el francés es difícil, y tuve, bueno, seguramente te habrás leído que tuve un problema con los famosos gitans, que fumaba mucho, y me agarré como una especie de bronquitis en pleno invierno parisino, y me dijeron, o dejás o te vas. O te vas. Hice así, no fumé más. ¿Y nunca fumaste más? No. Después. No. Fumé alguna vez esos cigarros a modo de un año nuevo, así, que haces así, tirás el humo, pero que no tragas ni siquiera nada. Por ahí para un personaje fumo, pero no sé lo que es el cigarrillo. Bien, qué placer era fumar un gitano, sin lugar a dudas. Contame de la película. Acabo de terminar, hace ya un tiempito, El Portal, mi segunda película como director y productor. ¿Acá en Argentina le hicieron? Sí, la hicimos acá en Argentina. Coproducción de Juan Pimillano, un film fuerte, un film definido como... ¿Qué cuenta El Portal? El Portal es una película definida como de género, distópica y perversa. El Portal tiene que ver con 3 historias en diferentes épocas de la Argentina, en las cuales 3 familias y 3 personajes protagónicos pasan de una absoluta bondad a una absoluta maldad, en relación con la situación que se vive en el país y en relación con la tentación. La tentación hace al pecador. Sin lugar a dudas. La ocasión hacia el ladrón, dice también, ¿no? ¿Y dónde se estrena en Argentina o la estás...? Por ahora va a los festivales y después cuando venga de levantar algún currículum, algún prestigio, si es que lo logramos tener, vamos a estrenar y seguramente se va a vender, si Dios quiere, alguna plataforma. Bien. ¿Y hiciste algo de director y actor también? En esta. En esta. Y en la anterior. La primera película es Amigos de la Infancia, Childhood Friends. Es un film, es un policial cerrado, negro, oscuro, del estilo francés, como a mí me gusta. También estuve como actor y como director. Ganó muchos festivales, fue a 11 festivales en competencia oficial. Gané premio Ópera Prima, mejor director, pero la película era una película... Mira, yo tengo una historia con Bernardo Zupnik, que es un distribuidor de cine muy grande, que le llevé la película y me dijo: a mí no me gusta mucho el policial argentino, Mariano. Es difícil encontrar un policial argentino que me guste. Así que ni la dejé, un tipo grandote. No, Bernardo, se la quiero dejar. Y le dejé. Una vez se le dejé un tape, 2005. Y cuando lo fui a buscar, él tenía un escritorio grande, largo, estaba al fondo del escritorio. Me dijo, pase, pase.
Cuando me llamó por teléfono y me dijo, la visualicé. ¿Y qué le pareció? Es una gran película. Digo, bueno, Bernardo, ¿la va a distribuir? No. Digo, ¿por qué? Porque el único la única persona que está ahí conocida es María Fernanda Callejón. Después no hay ningún actor conocido, ni siquiera usted conocido. No hay nadie. Y claro, el cine también es un poco más en esa época. Tenía que ver un poco la beta comercial. O sea, el distribuidor tenía que meter figuras, gente que tuviera... Sí, está la cuestión comercial que influye mucho en proyectar una película. Exactamente. ¿No? Y en esa época el cine independiente no era tan importante, así que la mandé a festivales, gané algunos, quedé en muchos, la pasé muy bien, viajé con la película, pero no gané un mango. Bien. Me causó gracia el otro día mirando una entrevista que te hacían. Tenemos un amigo en común ahí. ¿Quién? Aparte de Juli y Dora, sí, que es adorable Juli. Y gran alumna. Gran alumna, y gran actriz, ¿no? El término que utilizó este amigo en común para definirte a vos en tu vida personal es de capturador. Luis Grach. Sí, Luis Grach. Él me dijo, tuve la grata lectura de ponerme, no te olvides que vos sos mi padre artístico. Porque él estudió conmigo, estudió 3 años, 2 años y medio, 3 años. Yo tengo una gran admiración por Luis, lo quiero mucho, sí, sí. Lo considero... Yo lo he entrevistado varias veces y es un gran tipo. Da gusto charlar con él. Y da gusto hablar con él y él dice que soy un capturador porque dice es un poco delicado decirlo, pero bueno, lo digo, que yo me movilizo mucho a tratar de capturar la atención de una mujer. Y una vez que la tengo, me desintereso. Es horrible, pero él dice que soy así, que forma parte de mi personalidad. Y si lo dice el doctor... Puede ser que sea. Un placer, Mariano. Igualmente, Claudio, que andes muy bien. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Soy una agradecida y trato de estar siempre con una sonrisa. Después, bueno, hay días que uno está más alegre que otros, por supuesto. Es una mueca, pero bueno, al menos intenta. No, pero sí, me considero bastante alegre, sí.